que es sobre la aplicabilidad de los principios de la NTP ISO 31000-2018 en el contexto actual y otras normas relacionadas. Esta presentación estará a cargo del señor Carlos Horna Vallejos. El señor Carlos Horna Vallejos es director ejecutivo de la empresa de consultoría estratégica GTDI, con más de 20 años de experiencia en el sector de TI y 12 años en normalización nacional e internacional. A nivel nacional participa en varios comités técnicos de INACAL, como son el Comité de Gestión de Activos y Riesgos, Comité de Defensa Civil, Comité de Informática para la Salud, Comité de Intercambio Electrónico de Datos, Comité de Ingeniería de Software, Sistemas de Información y Gestión de Proyectos. Y a nivel internacional participa también en diversos comités y grupos de trabajo de ISO, entre los que está el ISO TC 262 de gestión de riesgo, el ISO IEC JTC1, SC27 de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad, el Comité 258 de ISO de gestión de proyectos, el Comité de ISO IS JTC1 SC40 de gestión de servicios de TI y gobernanza. Los dejo entonces con el señor Carlos Hornas Vallejos para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Cristian. Bien, agradecer el tiempo que se están dando las personas para poder acompañarnos y conocer un poco más sobre estas normas, ¿ok? Entonces, yo voy a complementar un poco lo que bien ha mencionado Edmundo, ¿ok? Y básicamente conmigo vamos a ver tres aspectos, tres puntos, en realidad. Vamos a hablar un poquito sobre la aplicabilidad de los principios, algunas normas técnicas peruanas que han sido trabajadas por el CTN para que las conozcamos, y a nivel ya más global, cuáles son las normas que están todavía en el TC2 que todavía no hemos trabajado como normas técnicas peruanas, esperamos ponerlas en el plan de trabajo pronto, y algunos aspectos que son los que también están en desarrollo para ver la tendencia que tiene a nivel internacional, y el trabajo del comité peruano como comité espejo del ISO TC26. Dicho eso, empezando a hablar de la aplicabilidad de los principios, es un tema relevante en la actualidad. ¿Por qué? Porque como bien ha mencionado Edmundo, la gestión del riesgo no es un tema, digamos, solo como si fuera un proceso o algo aislado a la organización, no es algo que tengamos que hacer o repetir cada número de meses. Vamos a ver que para poder entender cómo desplegar el framework, para poder entender cómo vamos a desplegar el modelo de proceso que tiene ISO 31000, en este caso la NTP ISO 31000-2018, tenemos que tener una idea clara de cómo es que debemos abordar cada uno de estos elementos. También para saber en qué parte de la organización nos conviene. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos, digamos, entender eso? Vamos a ponerlo en un contexto actual, ¿ok? En la actualidad tenemos un entorno que se conoce de alta incertidumbre, ¿ok? Algunos lo denominan como de cisne negro, otros contexto buca, pero en realidad, en lo personal, yo no considero que estemos en un cisne negro. De hecho, el tema de pandemia podemos verlo desde hace más de 10 años en películas como Resident Evil o cualquier película de zombies que tiene básicamente una temática similar. Entonces, no es algo que estuviera, digamos, fuera del mapa. Se veía como algo remoto, pero eso de ahí, en la medida que ya hemos tenido epidemias como el SARS o como el ébola, ya no eran completamente descabellados. Me parece, en lo personal no lo considero un cisne negro, pero sí un entorno buca, que es un entorno de cambio. ¿Ok? Entonces, bajo esa lógica o en esta idea, en nuestro contexto actual, algo que va a predominar es la alta incertidumbre. Y hablando de incertidumbre, vamos a entender la incertidumbre como la falta de certeza sobre algo. Cuando no tenemos la certeza sobre algo, es que no podemos tomar una decisión clara. ¿Por qué? Porque nos falta precisamente este elemento que nos ayude a determinar cuál es la elección, cuál es lo que tenemos que hacer precisamente, ¿ok? Entonces, algunos elementos que nos ayudan a entender
el contexto actual y cómo, por qué hablo de alta incertidumbre en el contexto actual. Podemos hablar de COVID-19, si bien es cierto, ya tenemos muchos meses, digamos, bajo los efectos de una pandemia global, todavía no estamos seguros de cómo va a reaccionar el mundo, por decirlo de alguna manera, en el siguiente mes. Hace algunos meses, algunos países se declaraban libres de COVID, empezaron a relajar sus medidas de control y lo que ha pasado luego es la famosa segunda ola. ¿Ok? ¿Le ha pasado a todos? No. ¿En Perú ha pasado una segunda ola? Todavía no. ¿Ok? ¿Va a pasar? Realmente no se sabe. ¿Ok? Tenemos que seguir analizando datos para saber si estamos de cara a una posible segunda ola o estamos de cara a seguir un proceso de primera ola, pero más largo, digamos, o llegar a la famosa inmunidad de rebaño. Entonces, no tenemos certeza si las vacunas van a llegar este año, van a salir, si las vacunas realmente no van a tener ningún impacto negativo o alguna consecuencia en las personas. Entonces, tenemos muchas interrogantes todavía desde el punto de vista sanitario. ¿Ok? Sin embargo, esto también ha llevado a que, si bien es cierto, el COVID no afecta a las empresas u organizaciones, el hecho de que las personas no puedan salir, es decir, ir a su trabajo, ir a comprar, sí afecta a las organizaciones. Aquí hemos tenido algo que ha, digamos, potenciado una necesidad que, si bien es cierto, no es nueva, ya la hemos venido revisando muchos años atrás, solo que nunca ha habido una necesidad imperiosa o una decisión de las altas esferas de la organización sobre digitalización de servicios, es que en este entorno donde prácticamente la gente no ha podido salir y se ha visto volcado a los medios digitales, entonces hemos tenido que una gran explosión de digitalización de servicios en todo nivel, públicos, privados, incluso organizaciones que no han apostado por la digitalización de servicios, muchas de ellas han terminado cerrando. ¿Ok? Tenemos muchas empresas que ya han dejado de existir porque no han podido superar los efectos negativos de la pandemia. Eso nos lleva a un siguiente punto de incertidumbre, que es la reactivación económica. Se supone que hay medidas y estamos tratando de ver los temas de reactivación económica. Hay bonos, hay temas de préstamos, hay N elementos que nos deben ayudar a reactivarnos económicamente, pero ninguno de esos es una varita mágica. ¿Ok? Va a depender de muchos otros aspectos, otros elementos. Entonces, sí vamos a tener que entender que para entender la reactivación económica, una de las herramientas es que debamos saber cómo va, por decirlo de alguna manera, navegar nuestra organización en las aguas de la incertidumbre, porque realmente muchas de las decisiones las vamos a tomar en base a la poca información que tenemos, la poca experiencia que tenemos en un entorno como el que es actual, y eso no necesariamente es malo. Ahí es un poco donde la gestión del riesgo nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de qué cosa es más probable o menos probable, sino cómo vamos a reaccionar si nos equivocamos. Eso lo voy a, digamos, explicar en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Esto nos ha llevado a otro punto que era, digamos, agenda pendiente, que está, digamos, desde hace varios años también por todas partes, la famosa transformación digital. ¿Ok? Y aquí se dan cuenta, yo estoy poniendo digitalización de servicios por un lado y transformación digital por otro. ¿Por qué? Porque la digitalización de servicios no significa que la organización se transforma. Solo significa que algunos de nuestros servicios o procedimientos los seguimos haciendo igual, solo que en lugar de hacerlos por un medio físico o presencial, los manejamos por un medio virtual. Eso no es una transformación organizacional. La transformación digital nos va a llevar a una, digamos, transformación más profunda, una transformación, digamos, sustancial de nuestra organización, de nuestro modelo de negocio, de nuestra forma como concebimos nuestro negocio, lo que no necesariamente es malo, sino que está presionando a las organizaciones para evolucionar en base a una necesidad de supervivencia en el mercado, lo que también nos lleva a ser un catalizador de la transformación digital. De acá podemos verlo como un, digamos, como una oportunidad, como un espacio y como un elemento que nos va a ayudar también a tratar estos temas de incertidumbre.
En Perú, en este último mes, creo que el tema del marco político, que normalmente lo mencionamos cuando vemos los modelos de gestión y revisamos el famoso FODA o el análisis PESTEL, y muchas veces me dicen, oye, Carlos, pero ¿por qué ver un tema político? O sea, ¿cuándo aplica para nosotros el tema de los aspectos políticos que van a impactar en mi empresa? Entonces ahí había que tenías que ser una empresa o del sector gubernamental o muy regulada para que puedas tener algunos elementos y tu sistema de gestión tendría que ser algo muy particular, ¿ok? Para que puedas, digamos, tener requisitos, requerimientos o aspectos que estén enmarcados en el entorno político que sean, digamos, muy fuertes y muy evidentes. Sin embargo, en Perú, en los últimos 15 días, o digamos ya para no ser tan, no sonar tan feo, en el último mes, ¿ok? Hemos tenido ya 3 presidentes y básicamente hemos tenido problemas sociales. Eso de ahí ha impactado, el dólar ha subido, ahora está bajando, no sabemos si la próxima semana volverá a subir, si esto ya quedó aquí o vamos a tener otro nuevo presidente. Tenemos un entorno político muy movido que como nunca, bueno, yo en lo personal nunca he visto un impacto tan evidente del aspecto político hacia los temas organizacionales. Y digo temas organizacionales de cualquier organización, sea pública, privada, ONG, es igual, le afecta sustancialmente. ¿Sí? Y esto de acá es algo que no es muy fácil encontrar, muy fácil ver. Estamos en una situación, en un momento en el que la gestión del riesgo más que nunca eh, tiene, digamos, los elementos para los cuales fue, digamos, creada, desarrollada, entendida o pensada. ¿Ok? Y finalmente el entorno internacional, que básicamente también tiene un impacto. Aquí podemos ver temas que van desde la OMS hasta a temas de qué pasa con los acuerdos comerciales entre países, entre otras cosas, que también están digamos, si bien es cierto, tienen reglas que cumplir, tienen aspectos que son ya conocidos, cómo estos se aplican o se dejan de aplicar o vamos a abordarlos en los siguientes meses, porque esta pandemia todavía no termina y tiene todavía para un buen tiempo más, ¿ok? Hasta que ya llegue a un nivel más o menos controlado. Entonces, que todos estos aspectos van a seguir fluctuando, van a tener un impacto negativo o positivo en las organizaciones. Y las decisiones en las organizaciones van a ser muy complejas, sobre todo porque no sabemos si es momento para hacer o no hacer algo. Si apostamos todo hoy por avanzar hacia un lado y no podemos llegar por un conflicto político-social o por un tema de falta de recursos. Entonces hay mucha, digamos, incertidumbre que afecta hoy más que nunca a las organizaciones. Esto siempre ha sido así, ¿ok? Sin embargo, las consecuencias y los potenciales impactos no eran tan significativos como los podemos ver en esta circunstancia tan particular. Y es en esta circunstancia en donde entender cómo pensar, cómo abordar los aspectos de gestión del riesgo, eh, para poder comprometernos en el despliegue del marco de referencia o del framework de ISO 31000 y aterrizar lo que necesitemos en uno o más procesos de evaluación del riesgo como los tiene ISO 31000, es fundamental en cualquier tipo de organización. El mundo ya nos mencionaba que el propósito de la gestión del riesgo, la razón de ser, es la creación y protección del valor. Alguna vez me preguntaban, sí, pero ¿cuál es el valor? O sea, ¿es un valor monetario? Yo tengo que ver qué vendo, pero soy una ONG, ¿qué valor voy a proteger? Soy una entidad gubernamental, ¿qué valor voy a proteger? Aquí debemos entender que esto tiene una correlación con la definición que tiene ISO 31000 sobre el riesgo, que es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos, como también lo mencionaba Edmundo. ¿Ok? Aquí tenemos que ver que si tenemos un objetivo, cualquiera sea, un objetivo comercial, un objetivo académico, un objetivo amoroso, romántico, un objetivo profesional, realmente esto aplica a cualquier tipo de objetivo. Para alcanzar este objetivo, nosotros tenemos que definirlo
a qué queremos llegar y eso nos va a dar una línea temporal, es decir, va a haber un tiempo hasta que nosotros alcancemos ese objetivo. Eso podemos también alinearlo con un conjunto de pasos que debemos seguir hasta alcanzar el objetivo. Pero esos pasos cuando los diseñamos normalmente son pasos en un entorno ideal. Ahí es donde entra la incertidumbre de que no sabemos si realmente, si hemos definido 10 pasos, son los 10 pasos que vamos a tener que avanzar para llegar al objetivo o hay algo que nos faltó o hay algo que nos sobra. ¿Ok? Ahí es donde la variabilidad, la definición de ISO 31000 nos permite abordar los temas de oportunidades y amenazas. La variabilidad negativa se constituye en riesgo negativo o amenazas y la variabilidad positiva se constituye en riesgo positivo u oportunidad. En la medida que aportemos, digamos, mayores elementos o tengamos mayor posibilidad o probabilidad de entender cómo es que vamos a llegar a esos objetivos, es que aportamos valor. Mientras más claro tengamos el panorama para poder alcanzar nuestros objetivos, vamos a aportar mayor valor. Y mientras menos, digamos, claridad tengamos, mientras más problemas tengamos, el valor se va a reducir. Entonces, lo que trata a decirnos ISO 31000 es que en la medida que nosotros evaluemos el aporte de valor de nuestras acciones hacia el alcanzar los objetivos, es que ISO 31000 nos va a ayudar a no solo a generar este valor, a generar esta forma de poder llegar a nuestros objetivos de una mejor manera, sino también a proteger el valor, a proteger lo avanzado, a proteger lo que estamos haciendo. Y en esa lógica nos plantea 8 principios, ¿ok? Que no son 8 pasos, no son 8 etapas, no son 8 procesos, no, son 8 principios. Estos 8 principios nos van a ayudar a cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de entender las cosas. ¿Para qué? Para prepararnos precisamente en cómo, digamos, sustentar o entender una decisión del despliegue del marco de referencia. ¿Ok? Y eso ya se va a aterrizar, porque eso todavía es estratégico, operacionalmente se va a aterrizar en el despliegue de un proceso. ¿Ok? Para entenderlo en un entorno como el que tenemos, vamos a poner, digamos, un poco de ejemplo. Lo que nos dice en estos 8 principios es que la gestión del riesgo es integrada. ¿Esto qué significa o qué tiene, digamos, que entender? Debemos entender que la gestión del riesgo no es algo adicional que hacemos en la organización. Tenemos que entender que es lo mismo que hacemos en la organización, solo que tenemos que incluir las responsabilidades, las herramientas, los métodos para hacer lo mismo, pero de una forma consciente en la cual los riesgos nos ayuden a tomar decisiones en cada una de las áreas o los niveles de la organización. ¿Ok? Para eso tenemos que entender que la gestión del riesgo no es separado a lo que hace la organización. Las cosas normales, las tareas cotidianas de la organización, la gestión del riesgo no es adicional. La gestión del riesgo tendría que llegar a estar incluida en la normalidad de nuestra organización. ¿Ok? Precisamente para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Segundo, es estructurada y exhaustiva. Aquí tenemos que entender también que es importante la forma en la que vamos a, digamos, desplegar todas nuestras acciones dentro de la organización. La definición de roles y responsabilidades adecuadas para poder tener una trazabilidad. Procedimientos y estructuras claros para poder tener una forma de, digamos, de alcanzar toda la organización, lo que a veces se llama capilaridad, es decir, como un sistema nervioso, ¿ok? Tener la capacidad de abordar toda la organización en todos los niveles para poder detectar y reaccionar ante cualquier cambio, que eso es básicamente lo que vamos a centrarnos en un entorno como el actual, que no necesariamente sabemos hacia dónde vamos, pero sí es importante que podamos reaccionar ante el cambio. Eso lo vamos a ver en un principio que está más adelante. ¿Ok? El tercer principio, que es la adaptabilidad. La organización tiene que entender también que no va a alinearse a una norma como ISO 31000. Lo que tiene que hacer es entender cómo va a adaptar, cómo va a adoptar, cómo va a incluir ISO 31000 en sus procesos, en las cosas que ya hace. Hay una correlación con el principio de que la gestión de riesgo es integrada. ¿Ok? Tenemos que adaptar
las buenas prácticas, la gestión del riesgo a lo que hacemos. ¿Ok? Esto significa que no necesariamente vamos a hacer unas grandes inversiones en esto, sino hacer unas mejores inversiones o inversiones más inteligentes, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Otro aspecto que es fundamental es la inclusividad, la gestión de riesgo es inclusiva. Y aquí sí tenemos que tomar en consideración de que esto nos va a llevar a entender que la participación de todos los stakeholders externos, internos, en todo nivel, ¿ok? Es fundamental. ¿Por qué? Porque estos stakeholders son precisamente los que nos van a ayudar a determinar variabilidad en el contexto en el que nos estamos desarrollando, ¿ok? Por ejemplo, salió una nueva ley, una nueva norma, y si no tenemos, digamos, un mecanismo para obtener la información de uno de nuestros stakeholders, que podría ser el Ministerio de Salud o la Presidencia del Consejo de Ministros, para saber si hay nuevas normas sobre la actuación ante la pandemia o saber si el estado de emergencia se prorroga o no se prorroga, no vamos a poder reaccionar ante eso, ¿ok? Entonces, la inclusividad tiene que ver con eso. Es tan importante tener un mecanismo bidireccional de retroalimentación en cada uno de nuestros stakeholders, por ejemplo, los externos, como los reguladores, como los internos, como nuestro personal, saber si están o no teniendo problemas para cumplir con alguna política, con algún control que se haya definido. Tan simple como saber si en la entrada de nuestra organización se está o no tomando la temperatura, empezó a tomarse, se continúa tomando, se están lavando las manos o no, en un contexto como el actual, hay que tener en consideración de que cada uno de estos elementos nos va a brindar información. Y es por eso que tenemos que incluir a todos. Todos tienen que estar no solo informados, tienen que estar involucrados, ser parte de eso. ¿Ok? Y entender cuál es su parte. ¿Ok? Eh, el siguiente principio sí me parece que refleja la necesidad del framework y de la gestión del riesgo per se en un entorno como el que tenemos actualmente. Y es el que dice que la gestión del riesgo es dinámica. ¿Por qué? Porque al no saber, digamos, qué cosa es lo que va a suceder mañana, no saber si nuestras decisiones son las adecuadas, lo que necesitamos es tener la suficiente agilidad y dinamismo para responder ante cualquier situación adversa. Pero igual, yo les hablé de capilaridad y lo comparaba con un sistema nervioso. Por ejemplo, si vamos a la cocina y cogemos un utensilio que está caliente, nos vamos a quemar. Pero lo que va a pasar es que inmediatamente vamos a retirar, no sé, la mano de la olla, de la sartén, de la parrilla, de lo que sea. Inmediatamente. No vamos a estar quemándonos ahí y empezar a decir, bueno, ahora voy a llamar a una reunión del Consejo de Administración para decirles que me estoy quemando, para que ellos me digan qué voy a hacer o qué no voy a hacer. Y si me estoy quemando, probablemente tenga que ir a un hospital. Entonces necesito saber si mi seguro cubre o no cubre. No, o sea, no nos tenemos a pensar ese tipo de cosas. Simplemente sacamos la mano. Y eso es lo mismo que pasa con la gestión del riesgo. ¿Ok? Que lo primero que tenemos que hacer es reaccionar. ¿Para qué? Para reducir las consecuencias de nuestros impactos negativos o a invertir y aprovechar una posible oportunidad. Ese dinamismo es el que nos aporta la gestión del riesgo. Y evidentemente no necesariamente tiene, digamos, una formalidad completa. Por eso es que se necesita que la gestión del riesgo sea estructurada y exhaustiva y que esté integrada a todo nivel y que incluya a todos y que no sea un proceso aparte, sino que esté adaptado a las necesidades de nuestra organización. Todos los principios colaboran, contribuyen entre sí para la creación y protección del valor. Sin embargo, si no tengo, digamos, un mecanismo adecuado para que el involucramiento de stakeholders, del principio de que la gestión de riesgo es inclusiva, no voy a poder tener un mecanismo de obtención de esta información, lo que nos lleva al siguiente principio, que es el de mejor información disponible. Aquí vamos a echar mano de histórico, ¿ok? En un entorno como el actual, los históricos no tienen tanta, digamos, utilidad porque estamos en una situación inédita. Exactamente una situación como la que tenemos no hemos tenido antes. Hemos tenido situaciones similares, parecidas, pero exactamente igual no la hemos tenido. Entonces, aquí lo que vamos a tener es una necesidad en el mismo proceso, tanto en el framework como en el modelo de proceso,
hay un proceso que es el de comunicación y consulta con los stakeholders, que precisamente es el que ya operativiza, ¿qué cosa? El intercambio de información entre los stakeholders y la gestión del riesgo, precisamente para que nos ayuden a identificar cambios en el contexto, en donde nos estamos desarrollando. Y esto es importante eh, por una razón muy simple. En- Cuando hay un cambio en el contexto, lo que tenemos que hacer es volver a reevaluar nuestros niveles de riesgo. Cuando hay un cambio en el contexto, tenemos que seguir si los riesgos, tenemos que identificar si los riesgos siguen siendo riesgos o ya dejaron de ser riesgos. Si los controles siguen aportando a tratar los riesgos o no, o hay nuevos riesgos que necesitan nuevos controles. A veces me preguntan, Carlos, ¿cada cuánto tengo que hacer un proceso de risk assessment? ¿Cada cuánto tengo que volver a revisar mis riesgos? Yo les digo, bueno, tienes que tener un proceso de comunicación y consulta. Y ese de ahí, cada vez que haya un cambio en el contexto, tú tendrías que realizar, digamos, una reevaluación de tu proceso de risk assessment para ver si tus riesgos siguen siendo riesgos y tus controles siguen siendo controles adecuados. ¿Ok? Si no detectas ningún cambio, si la práctica te dice, bueno, si no te has detectado ningún cambio, cosa que realmente no pasa, porque siempre hay un cambio, pero si no lo has detectado, la idea sería que lo hagas, digamos, cada 6 meses o cada año. ¿Por qué? Porque probablemente algo no está funcionando bien. Los cambios son variados. Ahora, eso también significa que no, que tienes un framework organizacional, pero no necesariamente tienes un único proceso. Tú puedes tener 20, 50 procesos. Por ejemplo, si tu organización está, digamos, certificada con 9001 e ISO 27000, tú vas a tener un proceso de gestión de riesgo de la calidad y vas a tener un proceso de gestión de riesgo de seguridad de la información. Pero ambos van a estar alineados al framework organizacional de ISO 31000 para la gestión del riesgo corporativo. ¿Ok? Pero se operativizan porque tienen alcances diferentes, alcances distintos, características particulares, pero están enmarcados también en un modelo más amplio, que eso es lo que aporta ISO 31000 también a la organización. Para terminar, tenemos ya el compromiso con las personas dentro de factores humanos y culturales. ¿Por qué? Porque son las personas las que tienen que entender un procedimiento, un proceso, un instrumento, no tiene que entender nada, las personas tienen que entender cuál es su función, cuál es su rol dentro de todo esto. Y tienen que entender qué pasa si no cumplen su rol, qué pasa si no hacen las cosas como deben hacer. ¿Ok? Y tiene la organización también que invertir en que las personas no solo conozcan, sino que creen una conciencia, un pensamiento basado en el riesgo y que entiendan las consecuencias de las acciones que hacen o que dejan de hacer. Ahora, finalmente, cerrar diciendo que la mejora continua, como bien señalaba el mundo también, no es que hagamos las cosas bien desde el inicio. La mejora continua nos ayuda a precisamente avanzar en base a lo que necesitemos corregir. Les decía, la parte dinámica de este modelo de principios nos dice que reaccionemos rápido. Probablemente esa reacción nos lleve a tener algunas decisiones que no necesariamente sean las más adecuadas o las correctas, pero que sí nos van a ayudar a reducir la consecuencia de la amenaza. ¿Ok? Al momento de la mejora continua, ahí nos vamos a dar cuenta de, oye, esto de repente sirve, pero es muy costoso, o hay otro que podríamos haber usado mejor, o podríamos haber hecho tal o cual cosa, y ahí es donde empezamos a mejorar, ¿ok? Y no necesitamos, digamos, pensar que la mejora continua significa que vamos a ser siempre los mejores. Lo que significa es que vamos a llegar a un nivel de madurez en base a corregir las cosas que tengan que corregirse. Tampoco significa que que tengas que hacer las cosas mal para que puedas mejorar, no. Siempre va a haber oportunidad de mejora. Lo que tienes que hacer es tu mejor esfuerzo, pero también tienes que entender que en un contexto de alta incertidumbre, el tiempo en el que tomas las decisiones es un factor fundamental, que hay que tomar decisiones rápidas. A veces eso significa sobrecostos, a veces eso significa, digamos, decisiones que no fueron buenas porque no tuvimos la información adecuada en el momento adecuado. Y luego ya las tenemos, pues en ese momento ya podemos corregir, ya podemos mejorar. A eso significa.
¿ok? Significa que tenemos no que cumplir el ciclo, tenemos que repetir el ciclo, tenemos que llegar a completar el ciclo rápidamente para poder, digamos, volver a iniciarlo, de modo que podamos identificar nuevas fallas y poder seguir mejorando hasta llegar a un nivel de madurez adecuado, ¿ok? Que sea el que la organización necesita, requiere y utiliza, ¿ok? Eso es básicamente sobre cómo aplicar los principios. Eso aplica para cualquier organización para tomar ese tipo de decisiones. Y ahora sí quisiera comentarles un poco sobre las normas que el comité ya ha trabajado. El Comité de Gestión de Activos y Riesgos ha trabajado, como ya también lo indicó Francis Paredes, las normas de gestión de activos, las 55.000, 55.001 y 55.002. En riesgos ha trabajado la 31004 y la 31010 y la ISO 31000. La segunda edición aquí figura en el 2018, ¿ok? Y también la ISO 37500, que es una norma sobre outsourcing, ¿ok? Es una norma bastante interesante también. Aquí hay que hacer dos observaciones. Las normas que aquí figuran y que están publicadas como 31004 y 31010, eh, si bien es cierto, la 31004 aún está vigente como ISO, se prevé que sea reemplazada ya no por otra norma, sino por un handbook, ¿ok? Y que debería publicarse a fines de este año o a principios del siguiente. En la 31010 es una norma que sí ha tenido una actualización en el 2019, pero es una norma bastante amplia. Así que estamos en proceso también eh, de adopción como norma técnica peruana y esperemos que ya en el 2021 ya la tengamos completa como norma técnica peruana. De otro lado, eh, a nivel de ISO, les comentaba que el Comité de Gestión de Activos y Riesgos es comité espejo del comité de ISO que ve la gestión de riesgo. ¿Ok? Y en ese sentido, el TC262, que es el Comité de Gestión del Riesgo, tiene otras normas, ¿ok? Que son, por ejemplo, que nos faltaría la actualización de la IS 31010, que es la de técnicas para la gestión del riesgo, que básicamente incluye algunas adicionales que son bastante interesantes. Y también ha desarrollado otro elemento que es interesante para los modelos de gestión, que es básicamente el IWA 31, ¿ok? Que es un documento, que no es un estándar, pero sí es un documento de referencia sobre lineamientos para el uso de ISO 31000 en sistemas de gestión. Y es aplicable a cualquier sistema de gestión, ya sea de manera individual o de manera integrada. Es el IWA 31, ¿ok? Para entender cómo utilizar el 31000 con ISO 9001, 14000, 27001, 37001, entre otros. ¿Ok? Y también ha publicado este año la norma 31022 sobre lineamientos para la gestión del riesgo legal. A veces me preguntaban, Carlos, ¿y qué diferencia hay entre esta norma 31022 con eso 31000? Y la respuesta realmente es simple, no, no hay diferencia porque es lo mismo, es el ISO 31000, pero aplicado a la gestión de riesgo legal. Es decir, en el contexto, ya aplicándolo en el ámbito de operación, de conocimiento, se toman en consideración algunos aspectos legales. Y es por eso que esta norma es muy útil o muy interesante para trabajarla, no como una norma de requisitos, pero sí para abordar aspectos, por ejemplo, de compliance con 19600 o antisoborno, por ejemplo, con la ISO 37001 o los temas de privacidad, aquí en Perú conocidos como protección de datos personales, bajo la nueva norma 27701, la ISO IS 27701, ¿ok? Que precisamente el día de hoy acaba de ser publicada como norma técnica peruana. Entonces, esta norma es una norma de referencia súper interesante, pero no es diferente a ISO 31000, es la misma ISO 31000, pero ya con un enfoque de aplicación hacia la gestión del riesgo legal. ¿Sí? Hay otras normas que todavía no han sido públicas y que están en proceso de desarrollo dentro del TC262, que nos dan una idea de hacia dónde está caminando el TC262. Tenemos, por ejemplo, ahorita está en borrador internacional para consulta internacional, la guía para organizaciones sobre los aspectos del riesgo legal. Está enfocado precisamente porque las organizaciones em, tienen
digamos, una necesidad, y es que muchas veces sus ejecutivos tienen que viajar a diferentes zonas y a veces hay algunos riesgos a los que están sujetos y que pueden impactar de mayor o menor forma, sobre todo si son ejecutivos importantes de una organización, puede impactar a la organización porque pueden quedar sin su ejecutivo. Entonces, esto de acá es una norma súper interesante, como les digo, está en etapa de consulta pública internacional, es decir, todavía no está lo suficientemente madura. Una vez que pase esta etapa ya tendrá una versión, digamos, más madura para pasar a borrador final, que ya podríamos, digamos, ver más a detalle. Y que precisamente está en consulta pública, cualquiera puede comprar esta norma en esta etapa, ¿ok? Y emitir sus comentarios a través del órgano de normalización nacional. En Perú el órgano de normalización es INAI. ¿Ok? Luego tenemos un nuevo proyecto que está todavía en fase de inicio de desarrollo, que es la guía para gestionar riesgos emergentes y la mejora de la resiliencia. Esta es una norma que todavía está en mucho debate de ideas de cómo es que va a tomar, digamos, una forma final, pero hay conceptos bastante interesantes que todavía se están discutiendo si entran o no entran o cómo van a ser abordados. Es digamos, una nueva norma que todavía está en una fase inicial, pero que ya nos da una idea, sobre todo porque si, digamos, tienes esta norma antes del 2020, creo que hubiera sido muy útil para ayudarnos a enfrentar temas disruptivos como es la pandemia de COVID-19. Y finalmente, un nuevo proyecto que está iniciando, digamos, es una recalendarización de la norma de vocabulario, que es la 31073, ¿ok? Que está, digamos, volviendo a agendarse, volviendo a ponerse como una nueva norma para precisamente reemplazar a la famosa guía 70, ¿ok? Sobre la terminología a utilizar en gestión del riesgo. ¿Sí? Y dicho eso, terminar indicándoles que en, eh, digamos, a fines de diciembre o a principios de enero debería estar publicándose el handbook de guía sobre ISO 31000, ¿ok? Que básicamente lo que nos va a ayudar es a explicar la importancia de cómo entender ISO 31000, cómo aplicar los principios, cómo entender los principios, cómo entender el framework, cómo entender el modelo de proceso. ¿Ok? Esta es una guía desarrollada por los propios expertos del TC262 en el grupo de trabajo número 6, que ha desarrollado esta guía y ahora está básicamente ya en temas administrativos para su publicación. Entonces esperamos que ya muy pronto la tengamos publicada. ¿Ok? Eso es lo que puedo mencionarles y lo que era mi parte en esta exposición. Por mi lado, les agradezco el tiempo y espero que puedan haber muchas preguntas para poder clarificarlas. ¿Ok? Muchísimas gracias, Cristian. Eh, gracias. Sí, sí, Carlos.